Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Quintero Rose. Soy maestro en Comunicación Estratégica para Gobiernos e Instituciones y maestro en Derecho Parlamentario. Mis líneas de investigación principalmente se centran en la gobernanza y en la participación ciudadana. Y bajo este esquema he podido constatar que es necesario que en la sociedad siempre existan mecanismos de cooperación y participación que generen, pero sobre todo que fomenten la sinergia entre gobierno y sociedad. En ese sentido, el día de hoy estaremos abordando los siguientes temas que permitirán tener una concepción más general, pero sobre todo más desarrollada, de lo que es la formación política y la responsabilidad ciudadana. Cómo es que estos dos aspectos son elementales y fundamentales para que de manera coordinada, tanto sociedad y gobierno puedan generar una sinergia que permite el desarrollo correcto de los entes democráticos y sobre todo que tengamos elementos políticos altamente capacitados, pero también muy conscientes de la necesidad e importancia de sumar a la sociedad. En este sentido, el tema básicamente que estaremos abordando es la formación política y la responsabilidad ciudadana, basados en los siguientes temas. El primero, la importancia de la capacitación y la formación política. ¿De qué manera es que concebimos estos dos elementos? Y cómo son sumamente importantes y objetivos para tener elementos capacitados que desarrollen actividades políticas, gubernamentales, sociales y que esta interacción y sobre todo esta formación permita que se generen mejores acciones y desarrollo en el entorno político, económico y social. El segundo tema que estaremos abordando es la ciudadanía responsable y participativa. ¿Cómo es que a últimas fechas este tema ha cobrado suma importancia, derivado de que la ciudadanía ha enarbolado la bandera democrática, en donde el gobierno debe de ser por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, y se ha inmiscuido en asuntos de índole gubernamental y político, lo cual ha generado mejores condiciones para el avance democrático y sobre todo para generar una participación plena, activa y autónoma, lo cual sin duda alguna genera grandes avances y cambios en las sociedades contemporáneas. El tercer tema son los mecanismos de cooperación y participación político-ciudadana. En estos momentos lo estamos viendo de manera muy concreta en nuestro país y nos podemos referir básicamente a los mecanismos que la ciudadanía tiene para poder participar y que se haga valer y escuchar su voz. Las consultas populares, iniciativas populares, referéndums, plebiscitos y los mecanismos de participación que permiten que exista una coadyuvancia entre el entorno político, gubernamental, social, económico, cultural, todos los elementos que forman parte de una sociedad y del Estado y que permiten, sin duda alguna, desarrollar mejores acciones para el desarrollo de la sociedad contemporánea y sobre todo especificar de manera muy enfática y desarrollar la posibilidad de una eficiencia gubernamental, que es el último tema que estaremos viendo, el cual versa sobre la gobernanza contemporánea. Cómo es que todos estos elementos que les he estado comentando se conjuntan y permiten que cada ente que forma parte de la sociedad desarrolle de manera óptima, pero sobre todo responsable y con miras de una democratización sus respectivas acciones. Es por eso que la formación política y la responsabilidad ciudadana toman un enfoque preponderante en la actualidad. Bajo ese esquema, quiero comentarles que día a día la información, pero sobre todo las acciones que se están desarrollando en nuestro país, en nuestro continente y a nivel mundial, nos bombardean de manera instantánea. Y en materia política nada pasa desapercibido. La información en ocasiones puede ser veraz, puede ser errónea, puede ser inventada, puede ser a medias. Pero lo que depende básicamente de la interpretación que nosotros podamos tener es el enfoque, es el criterio, es la formación, es la capacitación, es el conocimiento que se tenga por parte de nosotros para darle el verdadero tratamiento y sobre todo construir una perspectiva en la que cada uno de los ciudadanos tengamos de las acciones o omisiones de quienes nos representan, de los gobiernos y de la sociedad. En este sentido, la formación política genera diversas opiniones, derivado de que es una materia en la cual uno va recabando y va generando
diversos enfoques y temáticas propiamente para poder construir una ideología, un pensamiento, criticar o refrendar aquellas acciones que se están desarrollando. Y efectivamente opinar es bueno, porque siempre debe de existir una participación e interés por todo lo que sucede en los ámbitos que nos rodean. Y por ende, pues también para que se puedan tomar decisiones y aquellos y aquellas personas que ostentan el poder público lo hagan de la mejor manera y que las repercusiones en la gran mayoría siempre sean positivas para la ciudadanía que representan. Bajo este esquema, y dicho lo anterior, indudablemente debemos de fomentar una formación política, puesto que de esta manera cada persona, en principio que esté bien informada, preparada y sobre todo con la suma de experiencias vividas a lo largo del recorrido de sus años, pueda tener un mayor conocimiento y una comprensión específica de las situaciones políticos sociales que nos rodean. De esta manera, la formación política como concepto podemos concebirla como las herramientas que permiten analizar y comprender el contexto de las relaciones de poder en la sociedad. Aquí podemos identificar varios factores, sobre todo que versan en el tema de poder, una relación de subordinación y prácticamente de generación de acciones para verificar cuáles son los bloques de poder y la autoridad que conforman un Estado. Teniendo este enfoque, básicamente partimos a lo que es la responsabilidad ciudadana, el cual es un proceso en el cual se desarrolla una actitud proactiva, en la cual el principal enfoque es la participación que se puede tener en los elementos políticos, sociales, económicos y culturales que dan identidad a una comunidad. Y esto a su vez genera un reconocimiento de obligaciones que como ciudadanos se deben de tener respecto al enfoque y al desarrollo social que se tiene. Aquí es importante mencionar dos cosas. La formación política, cuando genera una sinergia con la responsabilidad ciudadana, nos da como resultado una sociedad político-participativa, que es aquella que se inmiscuye y que de alguna manera busca elementos para poder participar con el poder. De alguna manera buscan equilibrar y establecer una sinergia positiva entre el poder y entre la sociedad. Por lo tanto, podemos hablar de que las relaciones de poder tratan de un vis a vis, ¿no? Nadie está por encima de nadie. Ese es el deber ser y lo ideal de la responsabilidad ciudadana y la formación política. Generar participación plena y consciente. Bajo este enfoque, la formación política es un proceso que se debe de acompañar siempre asumiendo una tarea educativa, ¿no? Una capacitación, proveer de herramientas que permitan estar constantemente capacitando y generando herramientas para tener un conocimiento mayor de las temáticas que se están desarrollando. En este sentido, esto nos va a permitir de alguna manera incorporar a la persona en un proceso de construcción de ciudadanía y que permita de todas maneras generar una convivencia fraterna y democrática. ¿Por qué? Porque se tienen bien detectadas todas las aristas que pueden existir, tanto económicas, sociales, culturales, religiosas, y eso permite que se tenga una valorización y externalización de las necesidades sociales y del poder. Entonces tenemos elementos altamente capacitados y con mucho sentido social. En ese sentido, la formación política es generadora de conciencia. La responsabilidad ciudadana, de manera paralela, supone el desarrollo y la expresión de una actitud proactiva, la participación en todo momento, ¿no? Verificar es el entorno en el que me estoy desenvolviendo y cuáles son las principales necesidades. Y bajo este esquema, generar actitudes que permitan asumir una plena responsabilidad con la comunidad, ¿no? Es muy importante aquí evidenciar que la responsabilidad ciudadana se centra en generar desarrollos básicamente de participación social, pero de manera proactiva. Esto involucra mucho más que derechos y obligaciones, ¿no? Sino más bien la posibilidad de apropiarnos, como les comentaba, de las necesidades
más fundamentales que estamos viendo en nuestro entorno más cercano y a partir de ahí trabajar, proponer, gestionar, desarrollar, enfocar, diversificar y de alguna manera pues ser corresponsables, ¿no?, entre el poder y la sociedad. Y esto en realidad genera un verdadero cambio que permite participar de mejor manera tanto las instituciones gubernamentales, entes políticos y entes sociales. En este sentido, al tener ya estos dos aspectos y condiciones previamente establecidas, se logra generar una sociedad política participativa y debemos de enfocarnos en una dualidad. Cuando tú tienes una sociedad política participativa, estás generando elementos políticos altamente efectivos. O sea, me refiero a una ciudadanía comprometida, participativa y sobre todo con las ideas y el enfoque que se requiere para ir avanzando de manera positiva, ¿no? Haces una sinergia entre las necesidades del gobierno, las necesidades sociales que se depositan básicamente en una retroalimentación y te permite gestionar de una mejor manera. Por lo tanto, estamos viendo que hay una retroalimentación constante y eso permite generar acciones, programas y proyectos altamente eficientes y que permitan de una manera pues mejorar las condiciones y la calidad de vida de manera integral. En este sentido, pues prácticamente se logrará que la sociedad y el entorno político sean corresponsables del correcto actuar del Estado y se maximicen las mejoras integrales del mismo. O sea, siempre caminar en una misma dirección. Dicho lo anterior, prácticamente en una sociedad en donde la interacción social y política están íntimamente ligadas, es necesario aprender. De ser necesario desaprender y volver a aprender, ¿no? Es un constante prueba y error para generar las mejores condiciones sociales y pues para transformar precisamente en acciones eficaces y propositivas las diversas necesidades que se tengan. De esta manera, fomentando la participación, la acción y el análisis, vienen a influir este tipo de circunstancias en la toma de decisiones de nuestros representantes. Y bajo este esquema se logran tomar determinaciones más sensatas, más propositivas y siempre con un entorno social, que es lo importante para una sociedad contemporánea en la cual todo el tiempo estamos haciendo política, desde los núcleos más bajos hasta los núcleos más altos. Entonces este es básicamente como un preámbulo para entender y conceptualizar un poco qué vamos a hablar al referirnos a la formación política y la responsabilidad que como ciudadanos tenemos en el correcto desarrollo de las sociedades democráticas. Aquí vamos a ver el siguiente video que nos habla básicamente de cómo debemos de enfocar y canalizar, sobre todo en el caso mexicano, este tipo de acciones. Vamos a ver. La formación política es muy importante, no se puede partidarizar demasiado, porque la democracia, la formación política, la democracia participativa tiene que ser plural. O sea, tú tienes que, en una formación política no puedes pasar recetas a nadie, ¿no? Lo que tú tienes es que levantar los problemas, discutir y crear distancia crítica. Yo pienso que en un instituto de formación política lo mejor no es ser apologético o ser simplemente una caja de resonancia del poder, pero al contrario, crear problemas y discutir cuestiones, lo que llamo la sociología de las ausencias y de las emergencias, o sea, lo que está ausente y que debería estar presente y dónde están las cosas nuevas, interesantes, que se deben impulsar, que se deben amplificar y que son lo que llamo la sociología de las emergencias. Entonces todo esto me parece que es un trabajo importante. Yo pienso que México en este momento es el único país de este continente donde esto se pueda hacer. Y pienso que los mexicanos no debían perder la oportunidad de hacerlo, porque en el resto del continente las cosas están tan feas que realmente ya estamos. Y este libro, por ejemplo, de las izquierdas unidos, claro que tiene bastante
digamos, eco en otros países, pero con otro contexto. O sea, en Brasil ya para aprender cómo vamos a resistir a Bolsonaro, es después del desastre, ¿no? Aquí no estamos en el desastre, al contrario, estamos en una fase ascendente, ¿no? Y por eso hay que aprovechar esta fase para crear, obviamente, una formación política, y ella no debe ser una forma de educación política popular, ¿no? Yo en el Foro Social Mundial, como tú sabes, he sido uno de los impulsionadores del Foro Social Mundial, creé una cosa que hoy está con bastante éxito por todo el continente y fuera del continente, que se llama la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, donde juntamos siempre en ruedas de conversa a 40, 50 personas durante dos días en residencia, un tercio intelectuales, políticos formados y otros 2/3 movimientos sociales distintos y ciudadanos no organizados, para que puedan discutir todos. Y nada enseña, o sea, la formación política también no puede ser la tradicional formación política que era yo te enseño y tú aprendes, ¿no? La gente ya no quiere eso, ¿no? Son ruedas de conversa, de educación popular, de conocer con y no conocer sobre. Y por eso donde la gente se enseña recíprocamente en formas de educación popular. Y por eso el formato de la formación también tiene que ser distinto, porque de otra manera va a pasar a ser una escuela de cuadros. Sí. Y eso es malo porque obviamente va a reproducir la estructura partidista, ¿no? Por eso... Hay que evaluar plan de seguridad democrática. Debaten crear políticas contra la desigualdad. Entre otros, son protagonistas en las primeras planas de los periódicos más importantes de nuestro país. Pero esto es solo una pequeña muestra de lo que sucede en nuestra sociedad día a día. Es por eso que continuamente escuchamos que vivimos en una sociedad sin valores. O lo que es peor, lo que se enseña hoy son antivalores. Para muchos, nuestra democracia es tan solo una fachada, que el gobierno es representante de corrupción, de injusticia y del irrespeto al derecho de los ciudadanos. Pero, ¿qué significa realmente vivir en democracia? Sí, todos sabemos que vivimos en un país con un sistema de gobierno de estas características. Pero la mayoría desconoce su significado, o si verdaderamente nuestros gobernantes lo aplican de la mejor manera. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define como una doctrina política favorable con la intención del pueblo en el gobierno. Ok, vamos a ponerlo en palabras simples. Es un tipo de gobierno hecho por el pueblo. Es decir, nosotros elegimos nuestros representantes para que defiendan nuestros derechos y creen un gobierno igualitario para todos, donde nosotros, el pueblo, somos la parte más importante. ¿Pero ocurre realmente así? Claro que no. Todo lo contrario. Resulta que nosotros, supuestamente los más importantes, somos los que más sufrimos con sus legislaciones corruptas. Pero es que para nosotros el gobierno es algo totalmente aparte, sobre el cual no tenemos ningún tipo de influencia o dominio. Pero no es así. Es imposible culpar solamente a nuestros gobernantes de lo que ocurre en nuestro país. Y es que nosotros también hemos contribuido con el problema. ¿Cómo? Pues haciendo muy poco o prácticamente nada en parar esta situación y salir en defensa de nuestros derechos. Y es que el mal prospera cuando los buenos no hacemos nada para detenerlo. Empecemos por saber que una democracia sin valores no es una democracia. Debemos velar, sobre todo, por valores como la libertad, la igualdad, la tolerancia, el pluralismo, la justicia. La libertad es el valor principal en el que se fundamenta la democracia. Pero la libertad no es hacer todo lo que nos venga en gana. Nuestra libertad tiene límites y termina donde empieza la de los demás. Y es solamente verdadera cuando elegimos hacer el bien. La igualdad es uno de los valores que se encuentran más gravemente afectados. Y es que en nuestro país no se juzgan a las personas ante la ley por igual. Todo lo contrario. Nuestro sistema es víctima de soborno y corrupción. ¿Qué es ser tolerante?
Es respetar a todas aquellas personas con ideas, creencias o prácticas diferentes a las propias. Es actuar según el derecho y la razón, es decir, actuar con justicia es dar a cada uno lo que se merece. Ahora, ¿por qué para poder vivir en una verdadera democracia necesitamos de estos valores? Pues pongámoslo así, la democracia es como un círculo y cada uno de estos valores son parte para formarlo. Si falta uno, se transforma en una figura mal formada, como nuestra democracia. Y es que para que, como dijo Abraham Lincoln, podamos tener un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, también debemos conocer nuestros derechos y deberes y las responsabilidades que estos conllevan. Porque una verdadera democracia vela por el bien común, que es el bien de todos. Sí, como ciudadanos gozamos de derechos, como la vida, la libertad de expresión, a un techo, a la igualdad, entre otros. Pero también tenemos deberes como ciudadanos. Estos deberes llaman al fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Ser ciudadanos activos y conscientes es parte de nuestra responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana no se limita simplemente al voto. Es necesaria para combatir los males de la democracia, como la falta de transparencia y la corrupción. Para velar sobre el buen funcionamiento de nuestro sistema, existe una ley anticorrupción que apunta directamente hacia este tema. Pero esto no parece ser suficiente. Nosotros, como ciudadanos, debemos hacer algo. Debemos de pararnos y decir, Ya no más. Pero ¿cómo hacerlo? Proponemos la creación de equipos de ciudadanos conscientes de la necesidad de buscar soluciones que frenen el auge de la corrupción. Muy bien, pues ya vimos los materiales anteriores y esto nos va a permitir concebir un poco más y digerir las ideas que estaremos abordando en los siguientes módulos. En el primer material vimos que la formación política no se ciñe a ciertos extractos políticos o sociales, sino que es prácticamente para todos. El papá, la mamá, el hijo, todas aquellas personas que constantemente están recibiendo información en temas políticos, económicos, sociales y que después los transforman en ideas, posturas o enfoques políticos. Esa es básicamente la formación. La formación, cualquier persona, cualquier ciudadano es susceptible de tenerla. ¿Por qué? Porque precisamente no tiene una ideología clarificada. Es algo muy general, pero permite generar concepciones, enfoques y sobre todo ideas por parte de quien la está asumiendo. A diferencia de lo que sí vendría siendo la capacitación, que ya son herramientas más específicas en las cuales se contrae y se genera un tema de ideología, de enfoques, de posicionamientos que van dirigidos a ciertos sectores. Pero aquí la idea básicamente es jugar con esa dualidad. Una persona, como tú comentabas, somos seres políticos por excelencia. Todo el tiempo estamos realizando política, pues siempre tendrá esa formación, ¿no? La capacidad de interpretar, de interactuar y sobre todo de asimilar determinados enfoques y conocimientos. Y a partir de ahí, sí, ya con base en sus posturas, en sus ideologías y sobre todo pues en la pertenencia a algún partido político o movimiento político, ir desglosando pero más enfocado a este tipo de cuestiones. Por lo tanto, partimos del entendimiento de que la formación no se reduce a un ejercicio teórico, que es lo que les comentaba. Hay mucha practicidad dentro de ella, ¿no? Las diferentes circunstancias y condiciones que socialmente todas las personas pueden tener y primero recibir, después interpretar y luego de alguna manera ponerlas en práctica. Entonces, esto nos permite tener elementos fundamentales de un manejo adecuado técnico para transformar esta formación que estamos recibiendo y pues buscar en todo momento una mejora continua, ¿no? O sea, generalmente toda la información siempre la recibimos con la idea de mejorar, ¿no? O de no repetir o cometer diversos errores. Entonces ese es el entendimiento mediante el que vamos a partir de qué es la formación, ¿no? Ahora le damos el enfoque político y se nos dice que son herramientas de análisis y conocimiento que permiten la reflexión crítica y profunda de lo político, teniendo como bases las necesidades integrales de un sistema social y político, ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que
de toda la información que se está generando, nosotros empezamos a hacer un análisis y hacemos una reflexión. O sea, el tema económico en estos momentos en nuestro país está bien, la situación de salud, de qué manera nos va a afectar, la propia cuestión educativa va a poder mejorar. Entonces hacemos un punto de inflexión y con base en eso, pues nosotros empezamos a generar ideas, ¿no? A generar algunos enfoques, algunas temáticas, y eso nos está generando una formación, porque de alguna manera estamos idealizando ciertos escenarios o ciertas circunstancias que en determinado momento permitirán actuar de una mejor manera. Entonces, bajo ese entendido, pues estamos generando formación política. La importancia básicamente de tener una formación política pues se remite a que pretende educar a las personas para que sean capaces de comprender y de intervenir en nuestra sociedad con un objetivo principal, que es mejorarla, ¿no? Yo creo que todos en cierta medida buscamos que con base en los conocimientos que se nos van generando a lo largo de la vida, y en este caso específico, en el tema político, pues ponernos en marcha, ¿no? O sea, si hace 35 años vivíamos en un sistema completamente diferente, en donde la pluralidad democrática era muy complicada, pues que no nos vuelva a pasar, ¿no? Y por eso ahora pues tratamos de participar en los consejos de participación ciudadana, en las consultas que se hacen para el presupuesto participativo. Entonces de ahí vamos generando nuevas ideas, ¿no? Y nuevos enfoques para pues mejorar y de alguna manera evitar caer en el pasado. Esa es la principal finalidad de la formación política. ¿Por qué? Porque las sociedades, como todas, no solo la mexicana, sino a nivel mundial, son complejas, son diversas, son dinámicas y pues sí son interdependientes, pero cada sector se cuece muy aparte, ¿no? No es lo mismo el sector religioso que el sector político, porque tienen ciertas características y naturalmente hay que estar siempre de alguna manera como que tratando de entender hacia dónde van. Para, como les comento, pues tener esa formación política y ciudadana que nos permita participar e incidir de forma positiva en nuestro entorno. Básicamente, los enfoques preponderantes para tener una concepción mucho mejor y más eficiente de esto es el tema económico. Todo el tiempo también la economía pues nos influye demasiado en nuestra sociedad. El tema político pues también va marcando agenda y nos permite saber hacia dónde nos debemos de direccionar, como lo veíamos de inicio con las relaciones de poder, y el tema social, ¿no? O sea, ver qué es lo que está pasando en la sociedad, qué se está generando, cómo están pensando, hacia dónde se están moviendo, y con base en este evidente, pues nosotros generar percepciones, pero sobre todo enfoques, para saber de qué manera podemos ir articulando esa formación y esa ideología que se nos está generando. En este sentido, el individuo debe de centrarse y con base en las acciones de formación y conocimiento, pues deberá ser capaz de dar respuesta a los retos planteados a nivel social, ¿no? Con base en los principios que en el segundo video vimos, ¿no? Que es la igualdad, la justicia, la democracia, la solidaridad, la paz, respeto, o sea, ese tipo de cuestiones que permiten y que le dan el sustento jurídico al Estado, ¿no? O sea, hay que formarnos de manera política, pero muy responsable, ¿no? De nada te sirve tener una formación política, buenas ideas, buenos enfoques, pero dejar de lado este tipo de actitudes y valores, ¿no? Y ser netamente totalitario, ¿no? Entonces, también la formación política en ese sentido busca incidir en generar colectivos integrales, ¿no? Donde se respalde la democracia, las acciones, los valores, el civismo y la ética. ¿Para qué? Para ser ciudadanos de valor. Dicho esto, ¿quiénes son sujetos de formación política? ¿No? Como les comentaba, no se encasilla en sectores políticos, sino que más bien toca desde los representantes populares, actores gubernamentales, organizaciones civiles, colectivos ciudadanos y ciudadanos. La formación política es para todos, para toda la sociedad, no nada más se engloba en el tema político, ¿no? En partidos políticos, movimientos sociales, sindicales, sino es que es para todos. Todos podemos accesar, todos podemos estarnos formando políticamente en cualquier momento. Entonces, básicamente, pues
Esto nos permite saber que los actores políticos y gubernamentales sí tienen incidencia, pero van recogiendo básicamente las demandas y las necesidades que con base en la formación todo el demás entramado social va generando, ¿no? Entonces la formación política no se cierra solamente a los partidos políticos, movimientos sindicales, sino que es para todos. En este sentido, la formación política lo que permite básicamente es que se generen conocimientos colectivos, como les comentaba anteriormente, no solo en materia política, sino económica, social, cultural, religiosa. Y eso pues permite incidir en el desarrollo integral de un Estado y sociedad, porque se retoman de alguna manera las necesidades más fundamentales y se busca de manera coordinada pues darle el mejor tratamiento y por consiguiente un resultado. Y esto básicamente se da bajo 3 enfoques, que es la solidaridad, la inclusión y la colectividad. Como les comentaba, la formación política tiene como principal elemento el que beneficie a un número muy amplio de personas, ¿no? Entonces desde ahí partimos con el tema de la colectividad. No busca solo centrarse en ciertos sectores o en ciertas condiciones, sino que pretende que todo aquel que pues de alguna manera tenga una idea o un pensamiento pueda retroalimentarse y por consiguiente generar mejoras sustantivas en la calidad de vida de la sociedad. De esta manera, bueno, básicamente vamos a conceptualizar un poco estos 3 enfoques y partimos de que la solidaridad pues, es el apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Eso que nos da a entender que básicamente la formación pretende, de alguna manera y con el enfoque de solidaridad, generar círculos de apoyo, círculos virtuosos que permitan atacar básicamente necesidades muy específicas de ciertos sectores y que éstas se transformen, ¿no?, mediante el apoyo de otros conglomerados sociales. La inclusión pues, es el enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, ¿no? En pocas palabras, conjuntar las diferencias. Y bajo este esquema pues sabemos que la sociedad no es homogénea. Hay muchas sociedades dentro de una colonia, ¿no? Entonces ahí lo que se busca es de alguna manera establecer las directrices y parámetros que permitan que todo sea inclusión para de esta manera gestionar de mejor forma las demandas y las necesidades mediante los principios de solidaridad e inclusión. Y bueno, la colectividad, que es un conjunto de individuos que viven en un mismo territorio y comparten determinadas circunstancias como son intereses, normas, hábitos y cultura, pues todo el entramado anterior de participación pueda afectarlos de manera positiva a todos estos diversos sectores. Por eso la formación política, como les comento, tiene ese enfoque, esa dualidad, ¿no?, de que no se partidariza y pretende incidir en un desarrollo integral para todos. Así es como la formación política cubre las aristas integrales de un Estado, ¿no?, que es el tema político, económico, social, y mediante factores muy específicos como es la colectividad, la inclusión y la solidaridad, pues permite prácticamente que el contexto sociocultural, que está denominado básicamente por 3 enfoques, que es la política, la economía y la cultura, pues venga o baje y de alguna manera establezca mecanismos de similitud con las relaciones de poder, ¿no? O sea, que estos 3 ámbitos, el político, el económico y el cultural, definan las relaciones de poder con la ciudadanía, ¿no? Que ninguno de estos anteriores esté uno encima del otro. ¿Por qué? Porque se busca generar una balanza que permita de esta manera que se tenga un acceso equilibrado y sobre todo bien ponderado de las necesidades que cada enfoque requiere. Y esto a su vez pues baja hacia la acción política, económica y cultural
que ahí básicamente se centra en los programas, proyectos, ya derivado de todo el conocimiento y de las necesidades que se requieren para que pues, se pueda gestionar de mejor manera estas necesidades. Y bueno, pues también estos sujetos cubran sus respectivos flancos, ¿no? O sea, si es el tema político, pues que presenten buenos planes de desarrollo, buenas políticas públicas. Si es el tema económico, pues que se presenten buenas estimaciones económicas de desarrollo, y el tema cultural, pues que permita siempre de alguna manera establecer y congeniar pues, los elementos sociales, ¿no? Para que de esta manera pues siempre existe un equilibrio entre estas temáticas, ¿no? En este sentido, básicamente vamos a abordar cuáles son las conceptualizaciones que tenemos, ¿no? Las relaciones de poder pues se basan básicamente en una acción que es la práctica sociopolítica. Eso que nos da a entender pues, las diferentes relaciones que se tienen entre la sociedad y la política, ¿no? Cuáles son sus respectivas acepciones y para dónde van encaminados. En este sentido, pues todos, al formar parte de un Estado, de una nación, estamos constituidos como sujetos de derecho, ¿no? Hay un gobierno, hay una población, hay un territorio bien estructurado y por lo tanto pues hay elementos normativos que no permiten salirte de lo que se establece, ¿no? Y bueno, en un contexto sociocultural siempre habrá mecanismos de legitimidad del poder, ¿no? O sea, siempre habrá la ciudadanía que tenga mayor gusto por determinada corriente ideológica política, pero que permite nivelar, ¿no? Entonces tenemos el tema social político, el tema de derecho jurídico y el tema de ideología. Entonces, bueno, básicamente la política, pues aquí, para entenderlo desde el enfoque de la formación política, pues nos habla acerca de las formas y las relaciones de dominación y los mecanismos de legitimación y cómo es que esta pues de alguna manera relación ha ido transformando al mundo, ¿no? O sea, en algún momento pues fue necesario establecer un sistema de gobierno en el cual tú como persona cedías determinadas garantías para que el gobierno las tomara y pues te estuviera protegiendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí pues ya se da todo un modelo y un estado de derecho, pues, el que actualmente prevalece, y de esta manera va transformándose el enfoque del mundo, ¿no? En el tema económico, pues las formas y las relaciones de explotación y de los mecanismos de producción, reproducción y transformación de los sistemas económicos sociales, desde pues, el medievo, ¿no? Con los señores feudales, ya después transitar a economías más de comercio bilateral, de relaciones comerciales, posteriormente pues ya la estandarización de los modelos de mecanización de la industria y pues el detonamiento posteriormente de lo que vendrían siendo dos grandes modelos político-económicos sociales, ¿no? El capitalismo y el comunismo, ¿no? Y el tema cultural, ¿no? Son las formas y las relaciones de significación de las acciones sociales, las lógicas simbólicas que producen y los mecanismos de construcción de hegemonía, subalternidad y la contrahegemonía. Entonces, bajo estos aspectos es cómo es que ha permeado, por ejemplo, en nuestro país, el tema de cuando fuimos conquistados, ¿no? Las relaciones de dominación, cómo se introdujo un modelo cultural completamente distinto, inclusive hasta religioso, y cómo con la dinámica y el paso del tiempo se logró acoplar y adaptar a un modelo netamente mexicano, ya ni siquiera de quien nos había conquistado, ¿no? Sino cómo fue ahí cambiando. Entonces, estas relaciones de poder nos permiten desde el entorno político, económico y cultural ir generando y enfocándonos en aspectos de formación, de participación y sobre todo de ideas, que es lo que nos va a permitir constantemente estar participando, ¿no? Es como un círculo virtuoso, si lo queremos ver así, ¿no? Yo primero me informo, genero una idea, después la percepción, busco introducirla en un determinado colectivo y a partir de ahí genero participación y acción. A eso es básicamente lo que nos refiere la formación política. Vamos a ver el siguiente material,
para ir contextualizando un poco y ya pasar a lo que vendría siendo la capacitación política. La política es entendida como una ciencia que busca el bien común. En donde los políticos procuran llegar al poder para imponer un plan de gobierno que cubra las necesidades de la población y asimismo asegurar la dignidad humana de sus integrantes. La política social es una rama de la política. Esa se ocupa de detectar los problemas sociales que derivan en pobreza y marginación, como son las faltas de trabajo, de vivienda digna, de educación y de alimentos, entre otros. Para buscar una solución mediante recursos y medios tecnológicos, pues su objetivo es el bienestar general de la población. La política social nació a fines del siglo XIX en Europa, junto al Estado Social de Derecho como intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Para impedir las injusticias que el modelo de Estado liberal sin intervenciones estatales había generado, los recursos deben ser reales y genuinos. Asimismo, los proyectos deben ser posibles para no caer en la utopía o en sus presupuestos sin una finalidad clara. Son planes de política social, la construcción de las hospitalidades, de escuelas y de los planes de vivienda, que contribuyan a erradicar la pobreza e instalar a sus ocupantes en lugares confortables. Las ayudas a familias pequeñas y numerosas también, con miembros de discapacitados, los planes de becas escolares, fomentar el empleo, el seguro de desempleo, entre otros. Así es entendida la política social, sin importar y sus funciones principales. Bien, después de haber visto el anterior material, en donde ya más o menos podemos conceptualizar los siguientes 3 elementos, pues bueno, empezaremos diciendo que las relaciones de poder es el conjunto de instituciones y aparatos que garantizan la sujeción de los estados y de los ciudadanos a un estado determinado. Esto genera una acción, básicamente es la capacidad de poder hacer, de poder desarrollar, de poder determinar. Y esto se engloba en un contexto sociocultural, que son los procesos históricamente construidos y especialmente situados, y que en su articulación producen condiciones de vida sociales muy específicos, de un estado, de una nación. Estos son dinámicos, no se sujetan básicamente a estar estáticos, y pues cambian las relaciones de conflicto. Hay disputas, hay consensos, hay necesidades, hay acuerdos, hay desacuerdos. Entonces, ya con estos 3 elementos, desde una relación de poder, la acción que se requiere para transformar y para cambiar, y el contexto sociocultural existente, pues tenemos que hay una demanda constante e interrelación que permite que se vaya modificando el entorno social. Bajo este esquema, la formación política siempre estará constantemente cambiando y estará generando diferentes ideas, enfoques y sobre todo prácticas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, y ya recalcando y retomando todo lo que hemos estado viendo, pues la formación política se centra en la posibilidad de que de manera constante los sujetos políticos y sociales estén siendo retroalimentados por las circunstancias que se presentan en el entorno del Estado. Y esto pues trasciende en cualquier cargo o estatus, les digo, desde el político hasta pues, el carnicero, ¿no? O el carpintero. ¿Por qué? Porque están constantemente teniendo participación, están generando ideas, participación, y pues bajo este aspecto todos somos susceptibles de formarnos de manera política. Todos los días y a todas horas hacemos política y nos ajustamos a ella, tal como el ejemplo que a continuación vamos a ver. Y nosotros tenemos que cumplir las leyes, somos respetuosos de las autoridades que han sido elegidas, dice la Biblia que son puestas por Dios, y que a ellos tenemos que estarles sujetos y ser buenos ciudadanos. La Biblia nos manda eso, pero
como ciudadanos, aunque seamos creyentes, también tenemos derechos. Y nosotros también deseamos que nuestro país se encamine por el camino del bien, por el camino del progreso, que hayan oportunidades para todos. Y yo le digo a nuestras autoridades, a nuestro senador, a nuestros diputados, a nuestros gobernadores, al síndico, a los regidores, que dejen de pensar en ellos mismos como políticos y de pensar en sus partidos y pensar más en nosotros como comunidad. En primer lugar, porque ese es su verdadero trabajo. En segundo lugar, porque nosotros somos que los elegimos a ellos y nosotros tenemos derechos de exigirles y decirles la verdad. Y además, en tercer lugar, porque nosotros somos que pagamos sus salarios con los impuestos que pagamos, bastante altos. La cantidad de impuestos que se nos cobra a los ciudadanos no se corresponde con la cantidad de bienes que nosotros estamos recibiendo y los beneficios que debemos recibir. Nosotros no podemos ya continuar cada vez que hay una elección votando por el más hermoso y por el más bueno y por el que más me ayuda. Yo no necesito que usted me ayude. El gobierno no está para ayudar, el gobierno está para crear las condiciones para que los ciudadanos podamos trabajar, las condiciones para que podamos estudiar, las condiciones para que podamos tener vivienda, salud, transporte, fruto de nuestro propio trabajo. Si usted me ayuda dándome una tarjeta, si usted me ayuda llenándome los tanques de agua, usted me está ayudando a ser pobre toda la vida. Y la población tiene que entender que el que te ayuda a comer hoy, el que te ayuda a ponerle un zinc, un techo a tu casa, y el que te ayuda a llenar tus cubetas de agua, eso es esclavizándote para ser pobre. Entonces tú votas por esa persona. Pero tú tienes derecho a alcanzar el mismo nivel económico, el mismo progreso que ese político exhibe hoy delante de todos nosotros. Todos tenemos derecho. Y yo quiero decir a los políticos que ellos preparan sistemas. Por ejemplo, el sistema de salud. Ninguno de ellos, cuando se enferma, va a un hospital público. Ellos están haciendo escuelas ahora mismo, pero sus hijos no estudian en las escuelas que el gobierno construye. No están en el sistema educativo. Ellos hacen un sistema de seguridad social, de SENASA, pero ninguno de los políticos usa el seguro de SENASA. Entonces ellos hacen un sistema que no funciona para la población, con el que un grupo se hace rico, con nuestro dinero, pero ninguno de ellos los usan. Entonces ellos tienen un país para ellos y un país para nosotros. Y alguien tiene que decirle eso a los políticos. Nosotros no somos políticos, pero somos ciudadanos y tenemos derecho a que los políticos sepan que no pueden seguirnos engañando y abusando de nosotros. Se está abusando del pueblo. Entonces, los ciudadanos tenemos derecho a usar la palabra, a usar los medios, a usar la protesta pacífica para decirle a nuestros gobernantes que tienen la obligación de actuar. No es un favor. Los ciudadanos no tenemos que aplaudir cuando un ministro, cuando una autoridad electa hace algo. Es que usted está obligado a hacerla. Usted se compromete según las leyes a servir a la comunidad. Los políticos tienen que saber que los ciudadanos sabemos elegir y sabemos por quién votar. Pero hay una gran cantidad de ciudadanos que está eligiendo porque fulano me da 300 pesos o porque fulano me da una ayuda y porque fulano me consiguió las medicinas. Tú no tienes que andar mendigando, ciudadano. Y señor político, usted no tiene que abusar de la ignorancia del pueblo. Esa es mi opinión como ciudadano y tengo derecho de expresarla. Y yo creo que todos los ciudadanos tenemos que despertar porque de verdad se están burlando de nosotros los políticos. Bueno, pues ya lo vieron, un ciudadano que puede representar a muchos, porque como les comentaba, la formación política es precisamente eso. Todo lo que tú vas captando como demandas sociales y que en determinado momento puedes canalizarlo, externalizarlo y ponerlo en práctica. Este ciudadano, pues ahora sí que demuestra su conocimiento del entramado social en su comunidad y pues de alguna manera externa, ¿no?, la necesidad imperiosa de que los actores políticos pues ya tomen otro tipo de dinámicas, no sean asistencialistas y pues busquen de alguna manera pues contribuir al desarrollo integral de la sociedad. Eso es formación política, el más claro ejemplo, ¿no?
participar de manera activa y proactiva en las principales necesidades de tu comunidad, tu sociedad y por supuesto de tu estado o nación. Como lo pudimos constatar, la formación política no solo va encaminada a sectores políticos, sino, como les comentaba, a un todo, un universo muy amplio. Ahora sí entraremos en tema específico, que es la capacitación política, diferente de la formación política. Y bueno, la capacitación política como tal es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistemática, orientada a proveer y mantener el conocimiento, habilidades y destrezas de las personas, en este caso el sector político. De esta manera se busca en medida de lo posible generar acciones y conductas que no sean improvisadas y sobre todo sin margen de error para los individuos que pueden capacitarse. Aquí ya hacemos una clara diferenciación. Va enfocado al sector político y aparte ya tiene una metodología, ¿no? O sea, ya es educacional, ya busca capacitar, influir, desarrollar, gestionar, enfocarse en cuestiones didácticas, o sea, de entendimiento y sobre todo de enfoque, mediante un método bien sistematizado, a diferencia de la formación que, como les comentaba, pues es básicamente de lo que nosotros vamos recibiendo, vamos generando, vamos formando ideas y podemos irlas desarrollando sin tener un método específico. Aquí sí, ya es más sistematizado y aplica, como lo vemos, a las personas políticas que forman parte de este entramado social. ¿Quiénes son los sujetos de capacitación política? Partidos políticos, actores gubernamentales, representantes políticos, estructuras políticas y organismos políticos, a diferencia de la formación que es para todos, ¿no? En este sentido, la capacitación política se reduce a un puñado de personajes, pues tiene la particularidad de que su segmento se centra en los elementos que forman parte del poder político de un Estado y se centra ya en aspectos muy específicos, no como en la formación política, que es muy amplia, ¿no? Cultura, economía, política, sociedad, religión. Aquí ya va muy enfocado al tema político específicamente. Y se define por 3 aspectos, que es la ideología, la que tiene un partido, ¿no? sus documentos internos que te definen las posturas y hacia dónde van. ¿Cuáles son los sectores afines? O sea, los militantes, los movimientos que congenian con este tipo de ideología y estructura. Y la eficiencia de demandas, ¿no? Aquí sí ya de alguna manera estamos hablando de que existe en papel una necesidad, ¿no? O sea, es como el movimiento obrero popular. Ya tiene muy clarificadas sus demandas, o sea, ya se sabe que pues, es los convenios colectivos de trabajo, la seguridad social, el desarrollo y la capacitación organizacional, todos estos elementos que ya están muy bien estructurados y que pues de alguna manera los sectores, los partidos políticos, los actores gubernamentales deben de responder a esas demandas de la mejor manera. En este sentido, bueno, pues la ideología es el conjunto de ideas que caracterizan una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político, ¿no? Que es básicamente lo que te da razón de ser. Los sectores afines, que son el conjunto de individuos que comulgan con las ideas, pensamientos y acciones de una colectividad, ¿no? En este caso, pues de un partido político o inclusive de la propia persona, ¿no? O sea, si es un secretario ahí, o de un movimiento sindical y político, ahí ya tienen esa afinidad a la ideología prácticamente y a las acciones que se desarrollan. Y bueno, la eficiencia de demandas, que es la gestión y atención adecuada de las problemáticas y necesidades que los diversos colectivos tienen. Esos son los 3 enfoques de la capacitación política. Vamos a ver a continuación un video. Terán Guevara del PRI cierra la lista de oradores para votar de inmediato. Compañeras y compañeros diputados, con su avenia, señor presidente, los aeropuertos son instalaciones estratégicas que cumplen una función social. Diputada, creo que aterrizó en pista equivocada. Estamos hablando de teléfonos celulares.
Pero no se preocupe, hable de los celulares y de lo beneficioso que es para la sociedad que ya no vaya a cobrar el redondeo. Y no se preocupe, a todos nos pasa. A ver. Bien, de acuerdo al posicionamiento, estamos de acuerdo los compañeros de la bancada del PRI con el posicionamiento en beneficio de los usuarios de nuestro país en el sentido de las telecomunicaciones, del cual se ha hablado en este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Bien, pues el ejemplo más claro ahí lo tenemos. La importancia de la capacitación política es precisamente esa, en medida de lo posible improvisar. Habrá muchas circunstancias y situaciones que pues de alguna manera nos rebasen, pero siempre la idea es, con base en los conocimientos y en las herramientas que uno puede tener y que puede gestionar, evitar este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque pues si no, de otra manera sí queda para el chascarrillo, pero también habla de que los institutos políticos o el propio actor gubernamental no tienen la capacidad de gestionar una improvisación de este tipo, que tampoco es lo ideal y lo correcto. Para eso pues se busca siempre tener escenarios altamente controlados, pero sí una capacitación política te permite poder lidiar con este tipo de circunstancias. En algún momento la diputada pues ya no tuvo su posicionamiento y pues fue nulo la imagen, el mensaje que pudo proyectar, y eso pues queda para el momento chusco. Yo creo que nadie que se jacte de ser político, un actor gubernamental, un representante político, sindical, pues quiere pasar por este tipo de cuestiones. Entonces es ahí cuando la capacitación política toma un papel fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque pues este tipo de circunstancias y de capacitaciones permiten que los diferentes entes políticos pues desarrollen estrategias que permitan pues evitar este tipo de circunstancias y pues generan perfiles de mucha aptitud, ¿no? Vamos, de mucha eficiencia. Y bueno, pues prácticamente ya vimos lo que es la formación política, ya vimos lo que es la capacitación política, y estas siempre tienen una interrelación, ¿no? O sea, ¿por qué la formación se genera mediante ideas, mediante acciones, mediante circunstancias que eventualmente pueden transformarse ya mediante una metodología en herramientas que permitan capacitar al ente político? Y cuando se tiene la interacción de estas dos, pues permite generar un entendimiento y sinergia social, ¿no? Por parte de los frentes, ¿no? Se puede reconocer, se pueden identificar las principales necesidades y circunstancias, y con base en eso uno puede desarrollar cuáles son las acciones más pertinentes para tomarlas como referente y pues mejorar en ese sentido. Y bueno, cuando se tiene el entendimiento y la sinergia social, naturalmente se tiene una eficiencia política, ¿no? Que permite que se tengan precisamente tanto a elementos sociales altamente capacitados como a elementos políticos también de muy buena manera capacitados. Y eso genera una satisfacción de las demandas y las necesidades que permite que estos entes pues estén considerados como buenos actores políticos y sociales. En este sentido, la capacitación y la formación política son elementos que permiten generar una responsabilidad y participación por parte de los sectores a los cuales les compete. Formación política, el ente social; capacitación política, los entes políticos, ¿no? Y de esta manera pues se tiene una mejor gestión social, económica, cultural y política, y se generan así grandes avances en el desarrollo integral del Estado. ¿Sí? Se avanza como un todo. De esta manera hay acepciones y finalidades muy específicas
¿no? Tanto de la formación política como de la capacitación política. En este caso, la finalidad básicamente de la formación política pues es transversalidad, ¿no? Como les comentaba, es para todos, no distingue clases sociales, ideologías, sectores, sino es para todos. Y muestra una integralidad, pretende englobar, arropar, generar pertenencias social, económica, cultural o política. La finalidad de la capacitación política pues es establecer mejores programas y proyectos para el sector que se está enfocando, ¿no? Si es un partido político, pues tener mejores proyectos políticos, postulados, integración y cohesión mucho mayor de sus respectivos, de alguna manera, entes participativos, y también amplias mejoras en el entendimiento y la oferta política, ¿no? ¿Por qué? Porque te permite recabar las principales necesidades y con base en esto, pues, ofertar, ¿no? Proyectos políticos. De esta manera, la importancia de tanto las finalidades que tienen cada uno de los aspectos que les he comentado, pues se centran en generar acciones y concretas que desarrollen de mejor manera las condiciones sociales y políticas, ¿no? Pues permiten, primer punto, conciliar posturas y buscar sinergias. Bajo este aspecto, que en algún momento se empaten tanto las necesidades sociales y lo que tiene cada instituto político, cada sector gubernamental, y pues trabajar de manera coordinada. El segundo, pues evitar improvisaciones, que no te pase una situación de esa, tener en medida de lo posible escenarios controlados en donde pues uno tenga prácticamente todo el contexto y no se permita de alguna manera vagar, ¿no? con las ideas. Tener elementos altamente calificados y con conocimiento de los elementos sociales y políticos, ¿no? Por eso la formación política te permea de todos los enfoques anteriormente comentados, ¿no? Económicos, sociales, políticos, culturales, mientras que ya la capacitación política sí ya tiene una metodología, pero te permite eso maximizarlo de mejor manera, a que pues tengas un alto potencial, ¿no? de desarrollo en este tipo de cuestiones. Generar mecanismos de participación e interlocución, ¿no? mediante pues, la posibilidad de comparar ideas, comparar proyectos, análisis y ver cuáles son los mejores y los que pues, probablemente tengan mayor resultado, y avanzar en una misma dirección en beneficio del Estado. Hablando del Estado en su totalidad, ¿no? desde el entorno gubernamental, los actores políticos, sociales y económicos, ¿no? Generar un círculo virtuoso de participación y sobre todo de entendimiento social, ¿no? Entonces, básicamente, eso es la importancia de la formación y capacitación política, que permite tener una sinergia, ir siempre en una misma dirección, evitando por ahí cualquier distorsión, que si bien sí las existe, pero que sea al mínimo, ¿no? Para generar una eficiencia gubernamental y política y que permita que de alguna manera se avance hacia el desarrollo integral pues, de la sociedad. Es por eso la importancia de estos dos elementos. Vamos a concluir con un video, también es chusco, es lo que les comento. La idea siempre, todo permea desde la formación, porque la formación pasa por el sentido muy personal, ¿no? O sea, las ganas de estar constantemente aprendiendo, y el otro sí de una capacitación, de que te den las herramientas pues, necesarias para evitar en algo, como lo vamos a ver a continuación, que es una regla ortográfica, pues caer en ese tipo de circunstancias, pero un ente político no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la gente en sí deposita su confianza en ellos, pensando que tienen una alta capacitación, una alta formación, y pues si de repente salen con este tipo de cuestiones, pues es complicado. Vamos a verlo. Considero sin duda que podemos pasar a la votación. En lo general, también quiero comentar que hay algunos puntos en los que efectivamente, ya entrando en lo particular, haré llegar algunas observaciones a la presidenta Ana Lilia Rivera, senadora, en lo que se refiere al artículo 33. Hay una palabra usos con H, cambiarla por usos sin H's. Es ahí cuando pues, resulta necesario, como les comentaba, en medida de lo posible desde la formación política,
poder generar las respectivas condiciones de formación y sobre todo de conocimiento en algo tan básico como son reglas ortográficas y la capacitación, precisamente para que este sentido no se pierda y se eviten precisamente este tipo de circunstancias, improvisaciones, y que se califique al elemento político pues de no saber o de no estar capacitado. Es así como pues finalizamos este módulo y nos vamos al siguiente.